Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, se escucha bien. perfecto, gracias. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Laura Montero. Yo soy la persona que se encarga de la parte administrativa del programa de educación continua. Estoy aquí para darle la bienvenida. No sé si alguno ha tenido oportunidad de participar en algunas de las charlas que hemos tenido anteriormente. Si es así, qué gusto. Si es la primera vez que están aquí, también bienvenidos. Es un gusto recibirlos en el programa. Comentarles súper rápido que el programa de educación continua pertenece a la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la universidad. Esas actividades gratuitas las estamos haciendo a través del programa y gracias al apoyo y participación de los profesores. En el programa lo que hacemos es brindar cursos de capacitación, cursos certificados por la Universidad de Costa Rica. Tenemos cursos abiertos al público en general, a estudiantes, a profesores graduados, a empresas también, cursos específicos. Por el chat les voy a poner los contactos que tenemos, el Facebook, el Instagram, para que nos enteren de los cursos que están en ese programa estamos viviendo, pero también damos cursos. Eso puede, bueno, vamos a hacer son cursos. Malvin, tal vez si me ayudas con la otra, más o menos contar los temas que se dan de Dominicana y Colombia. También dimos de telecomunicaciones y ahorita vamos a dar un modelado de sistemas fotovoltaicos para tal vez con la otra Marlon. Ok, buenas tardes. Vamos a dar inicio con este webinar de hoy que se llama Introducción a la Inteligencia Artificial Aplicada. Yo tenía problemas para escuchar a Laura, lo último que nos quería decir. No sé si me pueden confirmar si se está escuchando bien y si se está viendo la presentación. Se escucha bien y se ve la presentación bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, de verdad les agradezco mucho a todas las personas que están participando por su interés. Lo que hoy quiero ofrecerles es esta charla de introducción a la inteligencia artificial aplicada. Este es un tema bastante amplio y yo lo que quiero ofrecerles es algo a nivel introductorio. Sobre todo como qué opciones tenemos, qué está pasando con esto también en nuestro país. Voy a evitar los detalles muy técnicos, las misiones al software y demás. Y en todo caso quiero decirles que este tema también por lo novedoso que es, hay ciertas cosas que dependen del punto de vista de la persona que lo presenta, así que yo les voy a hablar aquí también de mi enfoque bastante personal. Bien, entonces vamos a iniciar hablando de algunos aspectos generales, como que la inteligencia artificial es un concepto que se menciona ahora mucho en nuestro entorno, la prensa, la academia, y voy a subrayar la ficción, porque es un favorito de la ficción, sobre todo en las películas que han retratado la idea de la inteligencia artificial, bueno, como una amenaza, ¿verdad? Es una visión ahí favorita de la ficción. Resulta ser que si queremos nosotros puntualizar exactamente qué entendemos por esto y cuáles son sus alcances, eso no es una tarea tan fácil, porque no hay un consenso general sobre este tema. Sin embargo, lo que yo les quiero ofrecer aquí es un enfoque bastante aplicado y personal sobre el tema. Hay varios enfoques, por supuesto, también estos estudios desde muchos puntos de vista, por ejemplo, desde el punto de vista de la matemática, las diferentes cosas que se hacen, pues desde ese punto sería como un poco más de formalidad,
qué tanto podemos confiar en los programas y los algoritmos que utilizamos, sustento de la convergencia, etcétera. La parte de computación ve otras cosas, que por supuesto tenemos muchas coincidencias, hablamos de lo mismo, pero pues habrá algunas cosas que tienen que ver con el enfoque de la persona. Otra cosa importante que es una realidad en proyectos que desarrollamos en Costa Rica, en particular yo les voy a mencionar aquí algunas cosas que estamos desarrollando en el laboratorio PRISLab de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, y de hecho es casi que solo en uno de los subgrupos de este laboratorio que también trabaja en diversas áreas de esto. Por supuesto es un tema que también genera dudas y temores en muchas personas, y ya vamos a ver por qué. Bueno, unos ejemplos en prensa relativamente reciente. Hay de parte de muchas personas un optimismo generalizado sobre lo que podría darnos la inteligencia artificial, inclusive a nivel país, a nivel de nuestra productividad, a nivel de lo que podría tener como impacto en muchas industrias y en la vida del país en general. En una época de crisis esto podría ser todavía más importante. Entonces esto es parte del optimismo que estamos viviendo con respecto a la inteligencia artificial, que se ve reflejado en un interés de las industrias creciente y en una inversión muy grande y la creación de empleos también alrededor del tema. Bueno, pero ¿cómo nació? ¿Cómo nació el concepto de inteligencia artificial, o por lo menos la idea de unir estas dos palabras, algo inteligente pero que es artificial? Bueno, el inicio del concepto lo podemos rastrear a 1956, en lo que se llamó la conferencia de Dartmouth, que fue en los Estados Unidos, es casi en el extremo noreste del país de los Estados Unidos. Este grupo de investigadores que vemos aquí en la foto, todos norteamericanos, nombres ahí muy importantes como Marvin Minsky, McCarthy, Shannon, básicamente se reunieron a conversar sobre algunas ideas que andaban por ahí en el ambiente académico, y empezaron a pensar, bueno, o tratar de decir que si estas ideas son como cabos sueltos de algo, o realmente podemos estar hablando de que ya podemos dirigirnos hacia una nueva área con características propias. Y esa fue la conclusión de esa conferencia que ellos hicieron ahí, y fue como el banderazo de salida que a partir de ahora existe este tema de la inteligencia artificial. Prácticamente podemos entenderlo así. Ahora, estamos hablando de 1956. Esto significa que empezó como una cuestión muy teórica, a nivel de ideas sobre todo. ¿Por qué? Porque las computadoras en esa época eran cosas gigantes. El transistor, que es un elemento electrónico muy importante, apenas se había inventado hace 10 años. Y hasta hace un par de años de esta reunión existía un lenguaje de programación de alto nivel como fue el lenguaje Fortran. Entonces esto es, en los 50s, es como el germen a nivel de ideas de lo que llegó a ser esto. Muy incipiente. Bueno, ¿y qué clase de ideas tenían? Por ejemplo, unos años antes, unos investigadores habían desarrollado un modelo matemático de la neurona, que es esta célula del cerebro. El cerebro, bueno, es como una gran red de neuronas, y ellos habían empezado pensando, bueno, resulta ser que la neurona es una célula que tiene unas diferentes partes, y lo que sucede en nuestro cerebro, con lo cual nosotros formamos los pensamientos y eventualmente hasta nuestra conciencia, es una serie de impulsos eléctricos que viajan por las neuronas. Cuando aprendemos algo, las neuronas se conectan y se favorece la transmisión de impulsos eléctricos entre ellas. Bueno, entonces ellos emularon un modelo matemático de ese comportamiento de la neurona y pensaron, bueno, si es que la neurona se puede ajustar con el tiempo y así nosotros aprendemos cosas, nuestro modelo matemático de neurona tal vez podría ajustarse también con el tiempo y realizar tareas semejantes al aprendizaje, como hacemos los seres humanos. Esta idea increíblemente es de los años 40. Por supuesto, es una idea muy incipiente. Y ahí prácticamente solo funcionaba con números binarios, y las expectativas, incluso que se tenían inicialmente, fueron muy limitadas. Tuvo que pasar mucho más tiempo, como veremos. Bueno, ¿qué otras ideas había por ahí?
pensaban ellos, si se puede escribir con precisión una tarea, se puede construir una máquina que la realice. Y bueno, esto tal vez no nos sorprende si estamos hablando de una tarea repetitiva, incluso que llamamos nosotros maquinal, pero pensar qué tanto podemos llevar esto para decir, bueno, podemos describir cómo es un proceso creativo. Por ejemplo, cómo se hace una obra maestra del arte, de la pintura, cómo se hace una composición musical. Resulta ser que, o sea, la pregunta es, ¿qué tanto podemos describir con precisión cómo se hace una tarea, aunque sea muy complicada, aunque sea creativa? Porque ellos dicen, si la podemos describir bien, podemos hacer que una máquina o una computadora la realice. Esto, hace unos días, en este mismo espacio tuvimos la presentación de la profesora Mercedes Chacón, que hablaba de la teoría del control, que es también un área muy importante, muy bien estudiada también. Y aquí está representada en este grafiquito. Aquí, por supuesto que, digamos, la inteligencia artificial tiene esa aspiración a poder describir tareas en contextos cambiantes o imprevistos, inclusive. De manera que puede ser, por supuesto, complementario también a algo como lo que nos presentó, en este caso, la profesora, y que lo podemos ilustrar aquí. Bueno, otra idea de la época. ¿Puede un sistema mecánico de ajedrez vencer a su creador? Hay un artículo de esa época, escrita por un filósofo que aborda este tema. Y esto es bastante importante porque, digamos, no nos sorprende construir una máquina, bueno, como un avión que es más rápido que cualquier persona o un carro. Digamos que las máquinas nos superen en ciertas cosas, no nos sorprende. Pero de ahí pensábamos, un sistema mecánico de jugar ajedrez. Resulta que el ajedrez tradicionalmente lo hemos relacionado con la inteligencia humana, pero para ser bueno en ajedrez no solamente hay que saber calcular muy bien las posiciones, sino que hay aspectos de experiencia o inclusive intuición. Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, es deseable incluso que el alumno supera al maestro en todo, en cualquier cosa. Pero ¿qué tal si ese alumno, digámoslo así, es una máquina? ¿Qué tal si uno le enseña a jugar ajedrez a una máquina y esa máquina lo llega a derrotar a uno? Bueno, desde esa época se pensaba o se preguntó eso. Durante mucho tiempo se creyó que no. Después vamos a ver que sí se pudo lograr. Bien, entonces para ir cerrando la parte de conceptual, vamos a decir que la inteligencia artificial es un área de conocimiento que tiene que ver con la creación de sistemas que pueden resolver problemas relacionados con la inteligencia, aunque sea que tenemos que quedarnos aquí con lo que nosotros entendemos intuitivamente con la inteligencia. Esto pues habría que desgranarlo muchísimo más para ver qué es lo que nosotros entendemos por inteligencia. Pero digamos intuitivamente cosas que tenemos que resolver con inteligencia y vamos a ver algunas cosas en esta presentación específica de qué son esos problemas. Y sistemas que pueden mejorar con la experiencia o con mejores datos, sistemas que pueden aprender. Mucho tiene que ver con esto. Ahora bien, los problemas que tienen que ver con la inteligencia y la forma en que lo estamos resolviendo con computadoras no necesariamente son resueltos como lo haría una persona. Eso es algo bastante importante, creo yo. Ejemplos relacionados con la inteligencia: razonar, aprender y resolver problemas. Yo creo que cualquier persona estaríamos de acuerdo que si algo razona es porque es inteligente, si algo aprende, si algo está aprendiendo es porque es inteligente, y si resuelve problemas es inteligente. Así como nosotros identificamos eso como rasgos de la inteligencia en las personas, por ejemplo, comprender mensajes hablados. Los mensajes que hablamos siempre son diferentes y entendemos a personas aunque sea la primera vez que las escuchamos, por ejemplo. Podemos identificar una situación, el qué está pasando con lo que estamos viendo. Esas son habilidades de nuestra inteligencia. Y también, bueno, cosas como jugar videojuegos o un juego de mesa de forma competente. Eso también tiene que ver con inteligencia, porque es algo que aprendemos y las personas se vuelven expertas realizando eso. De hecho, aquí en esta presentación voy a hacer varias referencias a juegos y videojuegos, que son escenarios importantes también y creo yo entretenidos para aprender el tema. Una ventaja de este tema.
Bien, entonces no necesariamente las computadoras resuelven los problemas, que vamos a decir son problemas de inteligencia siguiendo un razonamiento natural. Voy a poner un ejemplo aquí rápido del ajedrez. El ajedrez tiene un protagonismo importante en el desarrollo de la inteligencia artificial, programas que juegan ajedrez. Bueno, si vemos esta posición en un tablero de ajedrez y decimos, juegan las blancas, ¿qué tienen que jugar? Digamos, bueno, si hiciéramos una encuesta, ¿qué tienen que jugar? Bueno, la mayoría de jugadores dirían, bueno, tiene que mover esta pieza, no sé si mover sin mi puntero del mouse, esta la dama o la reina, a la esquina superior derecha, y con eso gana la partida. Bueno, es que los seres humanos vemos el tablero y analizamos rápidamente todas las piezas y como que nuestra atención se dirige a la posición correcta. Una computadora no podría resolver este problema de esa manera. Una computadora tendría que probar todas las posibilidades que su memoria le diera. Tendría que empezar por el lado izquierdo, decir, bueno, ¿qué pasa si muevo esta pieza blanca una posición hacia adelante? ¿Qué efecto tiene? Y entonces empezar a analizar qué haría el rival con todos sus movimientos posibles y entonces empieza a evaluar, salgo ganando, salgo perdiendo. Vamos con la siguiente pieza. ¿Qué pasa? Bueno, y después a más niveles de profundidad, bueno, ¿qué pasa si muevo esta? Y él mueve esta y yo después puedo mover esta y entonces se hace como un árbol gigante de posibilidades que va evaluando y digamos después de algún tiempo que puede ser breve porque la computadora hace cálculos rápidos, pero básicamente prueba todas las posibilidades que le es posible y al final llega a la solución y dice, bueno, esta jugada es la que hay que hacer. Desde el punto de vista de un usuario, simplemente se ve, la computadora supo hacer la jugada, pero no llegó a esa conclusión de la misma manera que un jugador humano lo hubiera hecho. Ahora, no necesariamente estamos hablando aquí que las computadoras resuelven problemas como lo haría una inteligencia natural, un ser humano, pero también existe la posibilidad que las computadoras para resolver problemas se inspiren en procesos naturales. Y este es un área bastante interesante, que lo que llamamos los sistemas bioinspirados, que es que las computadoras imitan esa capacidad de la naturaleza para resolver problemas. Aquí estamos viendo un dibujo, un gráfico que es una parvada de aves. Las aves, para moverse de esa forma conjunta y no perderse y conseguir alimento, identificar sus nidos, etcétera, lo que siguen son como instrucciones muy sencillas. Y de esa forma, como decir, con la fuerza de todo el grupo, pueden resolver problemas complejos como su supervivencia, su evolución. Y bueno, entonces se puede idear la forma de decir, bueno, la computadora es buena realizando tareas concretas que nosotros podemos definir también de forma sencilla. Entonces, con la fuerza de una computadora que pueda hacer eso muchísimas veces, podríamos entonces, por analogía con algunos problemas de la naturaleza, hacer que las computadoras sigan estrategias semejantes. Eso es la naturaleza, lo que llamamos para una parte de este tema, que es la inteligencia bioinspirada. Que, por ejemplo, un ejemplo concreto también, que es el pájaro cucú, que es un pájaro que ha evolucionado a la par de otras aves, porque esta ave no empolla sus huevos, sino que lo que hace es poner sus huevos en nidos de otras aves. Si el huevo se parece suficiente al huevo de la otra ave, pues la otra ave lo va a empollar y van a ser su descendiente cucú, criado, digámoslo así, por otra especie. Entonces, observando eso, investigadores se ponen a hacer analogías y dicen, bueno, eso es una estrategia que resulta exitosa para resolver el problema de supervivencia de esta ave. Podríamos trasladar esto a resolver problemas con una analogía semejante de las computadoras o problemas que tenemos en nuestro entorno. Bueno, ideas como estas son tan recientes como del año 2009. En el año 2009 unos investigadores presentan cómo hacer la analogía de la estrategia de supervivencia del pájaro cucú para resolver problemas de búsqueda, de búsqueda inteligente en computadoras, y es un algoritmo muy exitoso. Y es otra parte de lo que me parece a mí interesante y bonito de este tema,
que es que estamos hablando a veces de cosas muy recientes, cosas que están pasando hace muy poco. Bien, solamente una mención aquí, voy a poner un dibujito de áreas afines a lo que estoy presentando aquí como inteligencia artificial. Porque, digamos, si uno... esto es solo una de otras que se pueden hacer y aquí, digamos, las fronteras no necesariamente son tan definidas. De lo que yo voy a hablar en esta presentación es algo que podría establecerse que es como aquí en la intersección de lo que se conoce como minería de datos o Big Data, reconocimiento de patrones, aprendizaje de máquina. Hay una cierta intersección aquí que tiene que ver con la resolución de problemas utilizando estas estrategias. Y esto es curioso porque, digamos, si uno ve una conferencia internacional de casi cualquiera de estos temas que están por aquí, tiene una parte que es, digamos, una serie de temas que es coincidentes. Uno, por ejemplo, estudia un libro que lleva como título reconocimiento de patrones o aprendizaje de máquina o inteligencia artificial o inclusive Big Data y va a haber muchos capítulos que coinciden, ¿verdad? Porque coinciden ciertas estrategias de utilizar las computadoras para resolver problemas. Bien. Esa es entonces solo una de las posibilidades. Entonces, para el resto de presentación, quiero presentar pues un enfoque muy práctico y hablar que hay muchos otros aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial, como filosóficos, matemáticos, conceptualización, mitos y polémica, que no los voy a tocar aquí simplemente por ir un poquito más hacia la práctica. Pero eso es parte de las cosas que nos rodean, ¿verdad? Que es la inteligencia artificial está reemplazando o va a reemplazar pronto el periodismo o avisos como este de Stephen Hawking, que si desarrollamos totalmente la inteligencia artificial puede ser el fin de la raza humana. Bueno, esas son cosas que están bajo discusión. Digamos, los problemas éticos, de todas maneras, nunca los podemos evadir. Esa es una cuestión que siempre tenemos que tener presente en el quehacer de las personas que estamos tratando de trabajar en este. Pero para el resto de la presentación, digamos, vamos a guardar un poquito estas ideas. Ojalá tengamos otros espacios para desarrollarlas y vamos a ver más bien una cuestión práctica. Este pequeño video que les muestro aquí es de un robot que se llama Sofía. Si no lo conocían, ojalá puedan buscarlo porque es un caso bastante interesante. Es un robot así humanoide como lo estamos viendo aquí que va a entrevistas, da conferencias. Espero no escucho un micrófono abierto. Y bueno, y hay muchos elementos dentro de este robot que son de inteligencia artificial. No todo lo que hace, por supuesto, hay ciertas cuestiones físicas, de control, de sensores, etcétera, pero por lo menos la parte de percepción, la parte de comunicación, tiene que ver con inteligencia artificial. Y vamos a ver cómo es que se resuelven cada uno de estos problemas por separado. Entonces, vamos a ver en unos casos, tratar de responder la pregunta, ¿qué problemas requieren inteligencia? Vamos a ver unos ejemplos. ¿Por qué estos problemas no se pueden resolver o no se pueden resolver antes de la era de la inteligencia artificial, que me voy a permitir abreviarla así como IA? ¿Qué se necesita para que sea una realidad? ¿Dónde lo podemos ver en nuestros días? Porque esto ya es una realidad en nuestro entorno. Tal vez no siempre estamos conscientes de ello, pero sí lo es. Y ya que les estoy hablando de desde una escuela de ingeniería eléctrica, de responder la pregunta, ¿cómo se aplica esto en la ingeniería eléctrica? En muchos otros campos también se aplica. En particular voy a dar algunos ejemplos de ingeniería eléctrica. Entonces vamos a hablar del primer caso, el primer tipo de problemas. Y este problema es el de decidir la mejor opción. Y esto, bueno, claro, eso tiene que ver con la inteligencia, porque uno piensa, nosotros, los seres humanos, tenemos que estar resolviendo este problema a cada momento para responder preguntas como que, bueno, todos tenemos recursos limitados. ¿Qué hacer con esos recursos? ¿Cuál es la mejor
opción que tenemos. Cómo podemos organizar el tiempo de forma óptima, o cómo puedo invertir o usar mi dinero, o qué carrera me conviene estudiar, o en general qué hacer. Es un problema muy humano, digamos, y cada persona lo resuelve con lo mejor de sus capacidades. Si las opciones que tenemos ante nosotros son pocas y son muy definidas, el problema es muy fácil. Este es un ejemplo de un juego que aquí en Costa Rica conocemos como el juego del gato. Y bueno, se trata de poner circulitos o cruces en un espacio como este de 3x3, tratando de hacer una línea. Bueno, es un juego muy conocido. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, si quisiéramos programar una computadora para que juegue de forma competente el juego del gato, esto es un problema relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque las opciones son muy pocas. O sea, son solo 9 posiciones posibles, y ya un programador diría que aquí hay simetrías, entonces no hay que programar tantos casos. Bueno, y es cierto, esto no es un problema necesariamente de inteligencia artificial, digamos. ¿Por qué? Porque son pocas opciones las que tenemos. Es un espacio de opciones bastante limitado. Y la computadora podría empezar a observar aquí, bueno, qué pasa. Podría analizar muy rápidamente qué pasa, qué consecuencias tiene si juega en cada una de las posiciones disponibles. Y se va a dar cuenta que en algunos casos puede perder y en otros solo puede ganar o empatar. Entonces va a jugar eso. Esto no sería sorprendente, o no cabría necesariamente dentro de lo que nosotros estamos entendiendo aquí como inteligencia artificial, pero si el espacio de búsqueda, como lo es en general en un problema de la vida real y difícil, es mucho más grande, resulta ser que sí tenemos que usar otras estrategias para encontrar la mejor solución, o tenemos que saber programar en las computadoras otras estrategias para dar con esa mejor opción. Incluso el ajedrez, que lo repito, tiene una predominancia aquí en el tema de inteligencia artificial. El ajedrez es un juego en el cual es imposible para las computadoras modernas y seguramente futuras poder analizar todas las opciones que se tienen. Pensando que no solamente es importante analizar, bueno, qué pasa si hago un movimiento, sino que qué pasa si hago un movimiento y tomando en cuenta la posible respuesta del otro, y luego mi posible respuesta y la posible respuesta del otro, etcétera. Es el espacio de posibilidades, es inmenso, no se puede explorar todo. Tiene que haber una forma inteligente de abreviar esos posibles caminos. Entonces, ¿por qué problemas de este tipo no se podían hacer antes de la época de inteligencia artificial? Bueno, una respuesta es porque no existían las computadoras que fueran capaces de analizar tantas opciones. Hablando del ajedrez o hablando de cualquier otro problema que sea de cómo decidir ante todas las opciones que tengo y sus posibles consecuencias, de la vida real o de un juego de tablero como este, ¿verdad? Necesitaba el conocimiento de cómo hacer para hacer más eficiente, o podemos decirlo más inteligente, esas búsquedas y esa evaluación. Al principio les comentaba cómo desde los años 40 se pensaba o se cuestionaba si una computadora podría ser mejor que el mejor de los seres humanos jugando ajedrez. Al principio mucha gente fue optimista, luego la gente decía que no, luego decía que sí, y luego decía que no se podía porque en el ajedrez está involucrado esta parte de la experiencia, y que esa parte de experiencia nunca se iba a poder sustituir con esta capacidad de cálculo o simplemente de analizar opciones, que es lo que hace la computadora. Bueno, resulta ser que en 1997 una computadora venció en un torneo al campeón de ajedrez humano, digamos. Y eso pues se señala como todo un hito de la inteligencia artificial, porque si bien, de nuevo, la estrategia que utiliza la computadora para resolver el problema no se parece a lo que hacemos los seres humanos, resulta ser que a final de cuentas, si usted ve la partida, si usted analiza ese espacio donde se desarrolla el problema, la computadora se volvió más capaz que nosotros para hacer esta tarea en particular de jugar ajedrez. Y es un hito porque claro que nos pone a pensar, bueno, ¿qué pasa si las computadoras empiezan a ser mejor que nosotros en todas las cosas que nosotros hacemos, hasta las que creíamos
que son cosas muy humanas, que es intuición, que es experiencia. Bueno, ¿qué pasa si las computadoras se empiezan a superar en todo esto? Esto pasó en 1997 y por supuesto las computadoras con el tiempo no han hecho más que mejorar. Y en nuestros días, por ejemplo, pues el campeón mundial de ajedrez, que es, bueno, es un super genio ahí de magnitud histórica, no se expondría a jugar contra una computadora, porque sabe que no tiene ya, aunque es el mejor ser humano tal vez de todos los tiempos, ya no es un rival adecuado para el mejor programa de las computadoras. Y ahora se pone a jugar las computadoras entre ellas, por ejemplo. Bien, entonces, ¿dónde podemos ver en realidad estas estrategias de inteligencia artificial implementadas? Bueno, un ejemplo podría ser en lo que vemos de un navegador para manejar, por ejemplo, como el Waze. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un sistema como el Waze? Bueno, un sistema como el Waze tiene claro cuál es el objetivo. Si estamos en un punto, queremos llegar a otro punto, a otra dirección, y hay un montón de posibles caminos. Entonces, este es un problema de decisión de la mejor opción. ¿Por qué? Porque para pasar de un punto a otro tenemos muchas opciones. Y en particular en este caso es un sistema bastante dinámico porque aquí a la izquierda se ve como el usuario lo ve, pero internamente la computadora construye, por ejemplo, si queremos ir del punto 1 al punto 5, entonces construye toda esta red de posibles pasos intermedios o puntos y calles que podemos recorrer. ¿Y qué es lo que estamos haciendo también? Está evaluando qué tan rápido se llega de un punto a otro. ¿Y cómo sabe qué tan rápido se llega de un punto a otro? Bueno, con la información que los mismos carros que están manejando le están dando. Entonces, si se ve que los carros transitan rápido de un cierto punto a otro, entonces le asigna un número menor a este camino. Si ve que los carros están tardando mucho en pasar del 1 al 6, por ejemplo, le asigna un valor mayor, como 14. Y así, entonces empieza a hacer como el mapa de las posibilidades y le recomienda a la persona cuáles entonces los caminos que tiene que seguir para llegar de un punto a otro. Ahora, el asunto aquí, y el asunto interesante también, es que el sistema que hace, por ejemplo, Waze, está resolviendo este problema para muchos carros de muchísimos puntos a otros. Miles de posibilidades se está analizando y además está actualizando de forma dinámica los tiempos que están tardando los carros. Entonces es un problema que tiene un espacio muy, pero muy grande de búsqueda y que para resolverlo también tiene que apoyarse con la información que los mismos usuarios le dan. Y aquí empiezo también una idea que quiero compartirles, es que para que estas cosas sean una realidad hay una dependencia muy grande en los datos que podamos, que los sistemas o que podamos introducir en las computadoras. Sin datos y la información verdadera que nosotros les suministremos, las computadoras no pueden tomar las decisiones que nosotros necesitamos. Bueno, ¿qué necesitamos entonces si nosotros tenemos un problema de búsqueda? Si tenemos que decidir la mejor opción y queremos que un sistema que esté basado en inteligencia artificial de una computadora nos ayude. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos capacidad de cómputo y la infraestructura de cómputo. También en uno de estos webinars, el profesor Teodoro Willing nos habló de la infraestructura que es necesaria para que exista algo como Internet en nuestros días, que es un problema enorme también. Bueno, para el caso de Waze, ya es algo que tiene que existir esa infraestructura y esa capacidad de cómputo para existir. Necesitamos los datos. En general, siempre se necesitan los datos y esos son los puntos críticos. Necesitamos listar y organizar las opciones y los criterios que nos permitan evaluar, digamos, si son las opciones de ir de un punto a otro, bueno, cuáles son todas las calles por las que podemos transitar, y los criterios serían los tiempos que están tardando los otros carros para transitar o para llegar de un punto a otro. Bien, entonces unos ejemplos de dónde vemos esto en ingeniería eléctrica. Les voy a compartir algunas ideas que yo he observado de algunos investigadores. Por ejemplo, si pensamos en una ciudad y pensamos que va a aumentar la cantidad de vehículos eléctricos que están
en la ciudad, bueno, necesitamos distribuir dentro de esta ciudad estaciones de carga de estos vehículos eléctricos. Tenemos una capacidad limitada de instalar estaciones de carga. ¿Cómo decidir dónde están? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es que si las hacemos todas muy juntas, puede ser que haya vehículos transitando en unas largas distancias y tal vez los usuarios no se sientan cómodos porque dicen, uy, me estoy alejando mucho de la estación de carga, se me está escapando el carro, no va a poder llegar. Entonces tienen que estar instalados de una forma óptima. Entonces el espacio de opciones es muchísimo porque decir, bueno, esto es una configuración posible y si movemos esta para acá es otra configuración, si le movemos un poquito para allá es otra posibilidad, otra posibilidad. Entonces es como un árbol de posibles decisiones que se va haciendo gigantesco. Son tantas opciones que realmente es una buena idea que una computadora nos ayude a tomar una decisión como esta, porque son demasiadas opciones para que una persona, digamos, dé con el punto óptimo de dónde colocarlas. Otro ejemplo, bueno, esto se ve mucho en robots que resuelven tareas. Aquí vamos a ver un grafiquito, es una simulación, digamos un robotcito que le dieron la tarea de mover este objeto yunque a donde está marcada la X. Ahora, lo interesante aquí no es programar el robot para que precisamente haga, o sea, lo interesante es que se pueda programar el robot simplemente con el objetivo. Es como el objetivo, como decir, bueno, el objetivo es ganar el ajedrez, el objetivo es ganar el gato. El objetivo aquí es mover el yunque a donde está la posición de la X. No necesitamos programarle exactamente la tarea de decir, bueno, tome esa herramienta para que pueda levantar el yunque y lo lleve ahí, sino que el robot puede evaluar cuáles las posibilidades, cuáles son todas las posibilidades que tiene a partir de los objetos que tienes alrededor para que pueda entender o pueda tomar la decisión de que es usar la herramienta con el yunque y con eso lo va a poder mover. No es necesario entonces aquí, dentro de esta idea de inteligencia artificial, programar la tarea exacta. Es decir, el robot resuelve esa tarea. Si le ponemos otra, el objetivo es esta, pues tendría la capacidad de listar esas opciones posibles y después, y sus posibles consecuencias, evaluar y tomar la decisión. Y desde el punto de vista del usuario, uno dice, bueno, el robot resolvió la tarea. Resolvió una tarea que tiene que ver con la inteligencia a partir de un listado grande de opciones y de su evaluación. Esto sería muy útil, imaginemos que es un área también muy interesante que son los robots autónomos, que precisamente son robots que pueden movilizarse y tomar sus propias decisiones. Qué útil es cuando tenemos un escenario, por ejemplo, una tragedia, un fenómeno natural como un huracán, un terremoto que afecta a estructuras. Bueno, qué importante sería tener, por ejemplo, robots autónomos que pudieran estar en el escenario y pudieran identificar situaciones y pudieran tomar decisiones de qué es lo que tienen que hacer. Y por supuesto que aquí estamos hablando de inteligencia, porque estamos hablando de algo para lo cual no es posible programar previamente el robot. Programarlo en el sentido como de que haga esto, después esto, sino es como que vaya, evalúe las posibilidades y tome la mejor decisión. Esa es la clase de problemas de los que estamos hablando aquí. Otro ejemplo rápido de ingeniería eléctrica es como el diseño de antenas y dispositivos. Bueno, en ingeniería eléctrica nos interesa mucho en la parte electrónica, por ejemplo, el diseño de circuitos para desempeñar unos ciertos fines. Por ejemplo, bueno, temas como los filtros son importantes en ingeniería eléctrica y este que estamos viendo aquí es uno que diseñó un sistema automático que implementa estas ideas, porque es decir, bueno, tenemos esta cantidad posible, muy grande, de elementos. Necesitamos conectarlos de manera que este circuito resuelva una tarea particular. Entonces la computadora se pone a ver todas las posibilidades que tiene, cómo conectar los elementos unos con otros. Empieza tal vez desde cosas que no tienen mucho sentido o que no hacen nada, pero la ventaja es que la computadora lo puede hacer muy rápido, prueba configuraciones y después también, esto es la otra cosa importante, los algoritmos están guiados y los procesos están guiados de manera que empieza a descartar opciones que definitivamente no tienen sentido. Por ejemplo, bueno, cosas que nos interesan en ingeniería eléctrica, un filtro que se llama paso bajo o paso alto. Resulta ser que eso no se puede hacer si solo son elementos de este tipo.
Entonces también estas búsquedas se pueden guiar por información previa y decir, bueno, necesita otras combinaciones de elementos para lograr ese objetivo. Pero después la computadora puede hacer simulaciones y simulaciones y nos entrega un diseño de circuito y nos dice, bueno, este es el que tengo óptimo para realizar esa tarea. Bien, otro tipo de problemas que es el problema de reconocer o de clasificar. Bueno, este es un problema bien interesante, que es un problema que se basa sobre todo en determinar similitudes entre dos objetos o dos situaciones, como dos imágenes, o determinar similitudes entre dos fotos o videos que veamos de un rostro o de un tipo de animal. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Para los seres humanos es relativamente sencillo decir que esta persona que estamos viendo en estas fotos es la misma persona. Aunque está, por ejemplo, tiene la cabeza rotada para un lado o para el otro. Bueno, todavía se ve más claro en estas fotos laterales, pero nosotros podemos decir sí es la misma persona. Para una computadora, decir que esta es la misma persona en todas las fotos es un problema muy difícil, porque la computadora no ve, digamos, no ve o no capta las imágenes de la misma forma que nosotros lo hacemos con nuestros ojos y nuestro cerebro. Y es un problema difícil porque, digámoslo así, de esta foto central a la que está a la izquierda o a la que está a la derecha, si viéramos punto por punto de esa foto, píxel por píxel, prácticamente todos cambiaron. Todos cambiaron. Entonces, la computadora que ve esos píxeles como unos datos, prácticamente todos le cambiaron. Y nosotros decimos, sí, evidentemente la misma persona. Para la computadora tiene que haber otra estrategia para decir, para que la computadora pueda saber que realmente es la misma persona. Y se complica un poquito el problema porque nosotros podemos reconocer fácilmente rostros a pesar de que haya, por ejemplo, situaciones como cambio en la iluminación, en la rotación, en el acercamiento, en obstáculos como, digamos, el cabello que en la parte izquierda no permite observar tanto cuál es exactamente el contorno de este rostro, pero nosotros con nuestros ojos y nuestro cerebro vemos y decimos, sí, es la misma persona. Para la computadora, todos estos son problemas muy difíciles. El problema es seguir reconociendo que la misma persona, a pesar de las diferentes condiciones de luz, de la rotación, del acercamiento, de esas obstrucciones. Vean que nosotros podemos reconocer de nuevo con nuestros ojos y nuestro cerebro que las tres personas que estamos viendo aquí en esta imagen son la misma persona. La gran pregunta es ¿cómo hacemos para que una computadora también sepa que aquí estamos hablando o estamos viendo la misma persona? Resulta que con la computadora podemos, por ejemplo, bueno, sí, digamos, es asequible pensar, bueno, podemos detectar los bordes de la cara y los bordes de las facciones, los bordes de los ojos, y podemos establecer un tamaño de los ojos, de las cejas, distancia entre los ojos, la punta de la nariz, etcétera. Que eso es uno de los grandes problemas para que la computadora nos pueda ayudar en este tipo de tareas. ¿Qué cosas tiene que medir para identificar que se trata del mismo rostro? En el caso de rostros, como dice, ¿qué son las cosas que hay que medir? Porque no es la misma forma que nosotros vemos. Y el otro gran problema es como decir, bueno, nosotros sabemos que una persona que es el mismo rostro, este y este, porque la proporción de la distancia que hay entre los ojos y la punta de la nariz es constante, o es la misma, digamos, de la izquierda a la derecha. Pero resulta ser que en la tercera foto utilizan unos anteojos oscuros que no permiten ver los ojos. Entonces, este reconocimiento, esta clasificación de imágenes tiene que ser, así vamos a decirlo, robusta ante obstrucciones o ante el uso de accesorios, como los que estamos viendo aquí. Esa es la gran pregunta, ¿qué medir? ¿Cómo enseñarle a las computadoras a hacer esto? Y bueno, otros casos interesantes sería también, tal vez, digamos, son las primeras veces que vemos las fotos de esta persona y nosotros decimos, mira, es la misma persona aquí cuando era niño y cuando era más joven y tal vez como es en la actualidad. ¿Y cómo sabemos que es la misma persona? ¿Qué es lo que nosotros vemos en estas imágenes que decimos es la misma persona? ¿Qué es? Y la otra pregunta es, ¿cómo hacemos para que
una computadora también vea que aquí es la misma persona a lo largo del tiempo. Es un problema difícil. ¿Qué es lo que hay? Si vemos, hay muchísimas cosas que cambian, ¿verdad? De rasgos de la cara, la expresión, el cabello, el color de ese cabello, el estilo, los accesorios que utiliza. Sin embargo, nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo hacer para que la computadora también lo haga? Bueno, aquí hay también, son preguntas abiertas, ¿verdad? Sujetas de investigación también. No es una cuestión fácil, porque tal vez esas facciones que nosotros reconocemos, ¿cómo hacemos para medirlas? Tal vez la geometría de los puntos importantes, ¿verdad? Esa es una de las grandes preguntas aquí. ¿Cómo hacer para que la computadora, qué es lo que tenemos que medir? Porque esto no se puede hacer antes de la época de inteligencia artificial. Bueno, no había tantos datos, no había, por ejemplo, tantas fotos que pudiéramos comparar o que pudiéramos utilizar para que la computadora pudiera aprender. ¿Qué necesitamos para desarrollar esta clase de cosas? Bueno, aquí lo que necesitamos son lo que nosotros llamamos datos etiquetados. Es como decir, perdón, devolviendo un poco a esto, necesitamos decirle que este y este son la misma persona. Luego necesitamos otro conjunto de fotos de una persona a lo largo del tiempo. Y así muchísimos casos, de manera que podemos ir ajustando esas medidas y la capacidad de la computadora de ir identificando. Pero necesitamos decirle, presentarle esos datos, ya diciéndole, bueno, estas son imágenes de la misma persona y aquí están sus etiquetas y aquí están sus medidas. Luego vienen más y más y más, etc. Determinar las características correctas, eso de qué vamos a medir para estar seguros que no vamos a fallar o para minimizar la posibilidad de que se falle, de que se identifique una persona u otra. Vamos a necesitar, por supuesto, capacidad de cómputo también aquí, porque si procesamos imágenes o videos, imagínense, necesitamos computadoras muy poderosas que pueden lidiar con la cantidad de datos de esto. ¿Dónde podemos ver esto en nuestros días? Bueno, Facebook lo hace, entre otras aplicaciones. Facebook, cuando uno sube una fotografía, detecta dónde hay un rostro y le pone un cuadrito. Y a veces, como en estos casos, le pregunta quién es este. Hay otras aplicaciones como Google Fotos también que hace lo mismo y agrupa los rostros de las mismas personas. De vez en cuando la aplicación pregunta, ¿es esta la misma persona? Quiere decir que cree que es la misma, tal vez por las medidas que está haciendo, pero en este caso está confundiendo un poquito la computadora a ese algoritmo. Seguramente el hecho, la iluminación, la rotación que tiene el rostro, tal vez la expresión, los colores, la parcial obstrucción de la mano. Entonces, esas son cosas que también los algoritmos, vea que con ayuda de las personas, las mismas personas que subimos las fotos a Facebook, a Google, le estamos dando la información que esa empresa necesita para resolver el problema de reconocer rostros. Y más cuando etiquetamos y decimos, este soy yo en esta foto, este soy yo en esta foto, y así, ahí le estamos dando lo que la empresa necesita. De hecho, hay personas que han planteado, bueno, eso vale dinero porque estamos dando nuestros datos y con esos datos se alimenta la compañía para resolver la tarea que quiere resolver. Es, por ejemplo, mejorar cada vez más la capacidad de identificar a una persona viéndolo en una fotografía. Otro ejemplo, otro que les muestro aquí, este es uno que publicó la empresa Google de cómo un resultado de su algoritmo de identificación en una foto, como por ejemplo define ciertas regiones automáticamente la computadora y la computadora ya puede ver esta fotografía y nos dice, aquí estamos viendo una mujer que está llevando un vestido blanco, que hay una raqueta de tenis, que hay dos personas en el fondo, que hay un fondo verde, por ejemplo. Todo eso ya es posible, pero es posible gracias a que la computadora tuvo acceso a una enorme cantidad de fotos donde había elementos como estos. Es un programa de inteligencia artificial, por supuesto, porque esta foto, por ejemplo, digamos, esta foto, el sistema de Google nunca la había visto, pero es capaz de observar muchas de las cosas que nosotros como seres humanos podemos también observar y concluir a partir de la foto. Si se tratara de un video, hay otros problemas también muy interesantes que surgen. Por ejemplo,
aquí diciendo, bueno, vestido blanco, raqueta de tenis, y si viera césped, casi que podría decir, bueno, de hecho por aquí está el logo, casi que podría decir el evento deportivo del que se trata. Pero fíjense que ustedes, si esto fuera un video, en los videos pasan otras cosas interesantes también. Por ejemplo, si esta jugadora, digamos, da la vuelta y se mantiene esta misma toma, gira y da la espalda a la cámara, tal vez la raqueta por algunos instantes desaparezca de la imagen. Hay una obstrucción de la persona al objeto. Entonces el objeto desaparece. Y después, si sigue girando, va a aparecer en el otro lado de la imagen. Entonces, eso también tiene que ver con la parte de rastreo de objetos en video, que es un problema también muy importante y muy interesante. Y tiene que lidiar con esa clase de cosas, que claro, en los videos a veces las cosas cambian muy rápido de forma o se obstruyen unos a otros. Bien, ¿cómo se aplica esto en ingeniería eléctrica? Hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, en el laboratorio CRISLab, se trabajan estas cosas, se trabajan con video, se trabajan, por ejemplo, para rastrear imágenes de células, para clasificar células cancerosas o no. También lo aplicamos en una parte que es relevante en la ingeniería eléctrica, que es el procesamiento de señales. Por ejemplo, para identificar algo que todos estamos haciendo en este momento, es que estamos escuchando la voz que yo estoy produciendo y ustedes identifican las palabras que yo estoy diciendo. Ese es un problema de identificación, no de imágenes, sino de audio, pero es un problema parecido. Lo interesante de todas estas cosas es aprender, por ejemplo, los tipos de problemas, las clasificaciones como las que estamos haciendo, y después tratar de trasladarlas a diferentes ámbitos. El problema de clasificar una fotografía se puede parecer al problema de clasificar un sonido de una palabra. Se puede parecer el problema. Puedo usar técnicas semejantes. Por eso, cuando estudiamos esto, por ejemplo, a nivel de cursos, lo hacemos estudiando sobre todo primero técnicas y después viendo sus aplicaciones. Bien, y el tercer caso que quiero compartirles es de problemas que tienen que ver con la inteligencia, es lo de mejorar con la experiencia o aprender. Bueno, este problema emula la capacidad humana de mejorar en el desarrollo de una actividad. También lo podemos relacionar con la evolución. Bueno, un caso muy claro es el hecho de que nosotros, los seres humanos, ¿cómo aprendemos a caminar? Bueno, la mayoría de las personas aprenden a caminar estando muy pequeños y lo hacen tratando de hacer la tarea y corrigiéndose. Empiezan a desarrollar fuerza en sus músculos y en su habilidad para mantener el equilibrio y lo hacen muchas y muchas veces. Podemos tardar meses o años para caminar muy bien y correr de forma semejante, por ejemplo, para hablar. ¿Cómo hacemos para aprender a hablar? Bueno, primero emitimos unos sonidos y luego las personas de nuestro entorno nos van guiando y nos vamos enseñando palabras que tratamos de imitar y bueno, a nivel de nuestro cerebro se empiezan a hacer las conexiones que nos van guiando y vamos recibiendo realimentación. Bueno, intento caminar, doy estos pasos y me caigo. Bueno, eso parece funcionar en parte. Tengo que probar algo un poco diferente y se va ajustando hasta que logra realizar la tarea. Voy a poner un ejemplo ahora de una computadora jugando un videojuego conocido. Ven que aquí lo interesante de este tipo de problemas es que a la computadora se le puede decir, digamos así, o se le puede introducir como entrada del programa, aquí viene este juego. Su objetivo es llevar al personaje de su punto inicial a su punto inicial que está en el extremo derecho del juego. No se le da mayor información que esa. Bueno, los movimientos posibles. Y entonces se espera que la computadora y sus programas internos, que están los programas basados en esta inteligencia artificial, empiecen a caminar y empiecen a encontrar obstáculos y en esos obstáculos empiecen a probar opciones. Voy a poner el video. Empiecen a probar opciones como en este caso, digamos, el personaje azul es el que usa el jugador o la computadora y tiene que superar este obstáculo que es subir por ahí. Empieza a simplemente probar. Vean que la computadora no ve el programa como nosotros lo hacemos, simplemente está internamente midiendo
como estableciendo posibles acciones y ve si tiene éxito en seguirse moviendo a la derecha. El objetivo es mantenerse moviendo a la derecha. Bueno, y después de una hora de probar cosas, ya la computadora empieza a jugar de manera bastante competente. Y después de un par de horas ya juega prácticamente como un experto si se usa, si se programa adecuadamente. Pero de nuevo, aquí no es que programamos que decir, si usted se encuentra esto, haga esto. No, simplemente es el objetivo. Muevas a la derecha, de hecho, lo más rápido posible. Y pruebe opciones. Si se encuentra algo que le impide moverse a la derecha, pruebe opciones y luego refuerce las acciones que le dieron éxito previo. Aquí en este gráfico se ve las imágenes dentro más rojas son los primeros intentos y dentro de más azules son los intentos posteriores. Entonces aquí se ve cómo falla muchísimo durante los primeros intentos, se queda por ahí y no puede avanzar. Conforme hace más de estas simulaciones, mejora su capacidad de lograr la tarea que es desplazarse hacia la derecha. Pero lo interesante aquí es que no tenemos que programarle que ante tal obstáculo haga tal acción. Simplemente encuentra un obstáculo, prueba opciones. Y cuando se vuelve a encontrar un obstáculo que se percibe como semejante, trate de imitar esa opción. Ok, entonces, ¿por qué esto no se puede hacer antes de la época de inteligencia artificial? No se contaban con los modelos matemáticos suficientes y no existía la capacidad de cómputo y simulación, que es muy importante en esto. ¿Qué necesitamos para desarrollarlo? Bueno, esa capacidad de cómputo y simulación. Y una mención rápida que voy a hacer aquí es el caso de Deep Learning, que tiene que ver con esto, con el aprendizaje. Y esto viene hablándose sobre todo como desde la última década. Y es que tiene que ver, ¿qué es el Deep Learning? El Deep Learning es rescata esa idea muy primitiva de imitar la neurona humana en una red, ahora con modelos muy, muy grandes, que empiezan a tener esa capacidad de aprendizaje de manera, digamos, o sea, logran resolver tareas que incluso antes parecían imposibles. Se empieza a acercarlo de la ciencia ficción, pero en el sentido más positivo, es decir, cosas que antes decían, no, la computadora nunca va a poder hacer eso, nunca vamos a poder hacer eso. Resulta ser que estos algoritmos de Deep Learning o aprendizaje profundo ya lo están haciendo. Y esto, bueno, también genera ciertas reservas de ciertas personas porque ya la forma en que está aprendiendo la computadora a resolver tareas como que se nos va un poquito, se nos pierde de vista cuáles son las reglas que está siguiendo. Está como aprendiendo de una complejidad gigantesca y esa complejidad gigantesca empieza a resolver tareas que nos están sorprendiendo cada vez más en nuestros días y cosas que están pasando hoy. Bueno, un ejemplo de cómo se aplica en ingeniería eléctrica es precisamente la parte de habla, las computadoras que nos hablan, los dispositivos como los de Google o los de Amazon, Alexa, esta clase de cosas utilizan esto de aprendizaje, utilizando una estrategia semejante a la que usamos los seres humanos para aprender a hablar, para producir habla. Ok, entonces a manera de cierre, este enfoque práctico, las computadoras resuelven problemas que nosotros relacionamos intuitivamente con la inteligencia. No son infalibles. Un sistema que diga que utiliza inteligencia artificial no es que nunca falla. Siempre existe la posibilidad de que falle. De hecho, prácticamente todos son problemas abiertos y siempre hay una posibilidad de seguirlos mejorando. Casi siempre se necesitan muchos datos o simulaciones, que es la parte crítica. Podemos realizar cosas con inteligencia artificial si tenemos los programas y los algoritmos, o sea, como si tenemos el conocimiento de las computadoras, yo digo que esa es la parte fácil. Si tenemos los datos suficientes, esa es la parte difícil. Muy rápido, en un par de minutos les voy a hablar de lo que estamos haciendo en Costa Rica. Les digo, esto es solo un subgrupo dentro del PRIS Lab de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Yo conozco grupos que trabajan con esto, por lo menos en las 5 universidades estatales. Y un ejemplo de las cosas que queremos hacer es producir voz artificial para personas que lo necesitan, por ejemplo, para población con discapacidad, que son no verbales. Y queremos generar voces artificiales propias para que los sistemas se comuniquen. Y tenemos el sueño de que estas voces puedan sonar como un niño o niña costarricense, de manera que el usuario, que el niño o niña pueda, digamos, interactuar con su entorno de forma mucho más natural. ¿Para esto se requiere inteligencia artificial? Bueno, por supuesto que sí, porque lo que nosotros hablamos, cuando hablamos, tenemos expresiones, tenemos emociones y otras personas pueden leer nuestro entusiasmo, nuestras emociones, nuestras expresiones a partir del habla. Entonces las computadoras tenemos que hacer que las computadoras también aprendan a sonar como sonamos los seres humanos. Es un problema muy humano el del habla. ¿Cómo hacemos?
¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos los datos. Como les decía antes, Facebook, Google necesita datos. Nosotros para desarrollar nuestros proyectos también necesitamos datos. ¿Cómo obtenemos datos? Necesitamos grabar a niños costarricenses. Y ese es un problema también de otra índole, porque para captar esos datos o para en general cualquier proyecto de esto que estemos realizando, necesitamos contar con profesionales de distintas áreas. Estos son problemas interdisciplinarios. Aquí tenemos una profesora de la Escuela de Orientación y Educación Especial que está haciendo toda una estrategia de comunicación con niños dentro de un estudio de grabación para captar su voz con sonidos específicos que nos interesan. Estos son parte de los niños que han participado en los proyectos. Es un problema de otra índole, pero es que necesitamos, digamos, voces de niños, inclusive niños pequeños como de 3 y 4 años, como se ve en esta foto. Es un problema, ¿cómo sacamos estos datos? Necesitamos del apoyo de estos profesionales para solo estas estrategias de interacción e ir pacientemente captando esas voces, editándolas. Y vean algunas cosas que nos estamos planteando. Por ejemplo, ¿puede una voz artificial evolucionar? Vean que nuestra voz evoluciona conforme crecemos. Nosotros estamos pensando, bueno, ¿qué tal si podemos hacer un sistema de comunicación para tal vez la persona, el niño del lado izquierdo, que es un niño que no puede hablar, es no verbal, y le damos una voz artificial? ¿Qué pasa cuando ese niño vaya creciendo? ¿Podríamos hacer que el sonido de esa voz vaya creciendo también con él? La respuesta es que sí se puede. Lo que pasa es que no tenemos los datos. Los estamos apenas construyendo. Estamos en ese proceso paciente de ir construyendo los datos y ya hemos grabado niños en 2 años sucesivos y esperamos seguirlos haciendo para tratar de ir desarrollando esta capacidad en las computadoras. También nos planteamos la posibilidad de que la voz refleje estados de ánimo o de salud, por ejemplo, cuando estamos enfermos, inclusive reconociendo el sonido de la voz de una persona, podemos decir si está enfermo o no, ¿verdad? Cuando la escuchamos. También cosas como identificar si es un adulto o un niño quien habla, es un programa también de reconocimiento de clases, como el de las imágenes, ¿verdad? Que necesitamos entonces grabar niños, necesitamos grabar adultos, para que las computadoras empiecen a aprender. Y estos son parte de algunas imágenes de los procesos de creación de datos que estamos obteniendo. Aquí una de las investigadoras del grupo, que tiene un sistema de captura de sonidos de muy baja calidad y otro sistema de alta calidad, porque estamos tratando de desarrollar dispositivos muy económicos que puedan registrar sonidos con mayor calidad. Es parte de las cosas que nos planteamos. Aquí otras colaboradoras que están grabando su voz, y nosotros cuando grabamos utilizamos de todo, micrófonos profesionales, celulares, todos los aparatos que tenemos para captar estos datos. Aquí también otra de las investigadoras del grupo, que estamos construyendo un conjunto de datos para tratar de que una computadora o un dispositivo, no importa de qué distancia le hablemos, nos pueda entender. Por ejemplo, podamos comunicarnos con el dispositivo. Y otra idea última que les comento es el proyecto de identificación biométrica, que esta idea es increíble, pero apenas se planteó como en el año 2000, que es algo intuitivo, que es que cada persona tiene como una manera de caminar diferente. Entonces podríamos usar el sonido de los pasos para identificar a una persona. Y algo que tal vez parecería como un poco de ciencia ficción, pero digamos que en una clase haya un sistema como este y no haya necesidad de pasar lista, porque las personas que entraron caminando, la computadora ya sabe quiénes son, ya sabe quién vino o quién no, solamente por el sonido de los pasos que produjo. Y aquí, por ejemplo, en este video, estamos ahí construyendo ese conjunto de datos pacientemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Grabar muchos pasos y después editar y procesar esos sonidos y utilizar los algoritmos para ver si es realmente posible identificar una persona, o que también lo podemos hacer con solamente el sonido de los pasos. Bueno, y para cerrar, solamente esta frase para que ahora nos quede pensando, es de los investigadores más destacados de esta área de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, que dice: la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Por lo menos es la promesa de que va a cambiar todo nuestro entorno y todas las actividades humanas, así como la electricidad lo cambió en un inicio. La electricidad en un inicio prácticamente resolvió el problema de iluminación, pero después cambió todas las industrias y todos los quehaceres. Así cree él que la inteligencia artificial va a cambiar todas las actividades humanas. Y esas son las razones por las cuales hay una inversión y creación incluso de puestos de trabajo tan grande en nuestros días en torno a esta época.
este tema. Bueno, creo que estamos bien de tiempo, también nos pasamos un poquito. No sé si hay preguntas que Laura nos pueda comentar. Hola Marvin, ¿me escuchas? Sí, sí, Ahora perfectamente. Ahora sí. Hay dos preguntas. José Moreno en la diapositiva de Waze preguntó si eso es con grafos. No sé si se pronuncia así. Sí, claro que sí. Es una posibilidad de estructurarlo así. De hecho, es como el grafiquito, bueno, es un poco complicado, pero sí, el grafo es esa estructura de nodos y conexiones entre ellos. Solo, aquí nos interesaría darle un valor. De hecho, el valor de esas uniones es como los tiempos de espera. Y pues sí, inicialmente este clásico se pueden trabajar con modelo como grafos. Ok, perfecto, gracias. Después, Nelson Umaña consultó cómo se llama el algoritmo de los fotogramas. ¿Cuál será? Eso es cuando estaba con la fotografía del actor. No sé si Nelson Umaña está para que nos pueda ampliar. Ok, como Sí, para los adelante. rostros. Sí. Nelson, tal vez si nos amplían la consulta. Nelson Umaña fue. Bueno, aprovecho para ir comentando. Fíjense que en realidad hay muchos algoritmos que tratan de resolver este problema. De hecho, una cosa típica que se hace en la investigación es probar muchos. Tiene uno las medidas, por ejemplo, tiene uno lo que está tratando de utilizar como métricas de comparación y que lo que uno tiene son como estos diversos programas o algoritmos y prueba y ver cuál es más eficiente para resolver un problema específico. Eso es clásico que se utiliza, digamos, típico, porque no hay, esa es la otra cosa interesante también de esta área, no hay un algoritmo que sea el mejor para todas las tareas. Hay muchos y lo usual es que los investigadores estén probando los diferentes, están tratando de mejorarlos y están probándolos en nuevos contextos. Es como un ir y venir. Pero sí, hay muchos algoritmos para resolver estas cosas. Algunos simples que tienen que ver con distancias entre puntos, como los cabecinos más cercanos, las mismas redes neuronales, están máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión, hay pues, sí, muchos algoritmos que nos pueden apoyar en esta tarea. Ok, perfecto. Y hay un comentario de José Moreno que dice, esperamos pronto utilizar inteligencia artificial con endoscopía digestiva. Muy bien, muy bien. Sí sé que hay algunos grupos aquí en Costa Rica que trabajan esta parte de imágenes médicas. Y a veces también, por experiencia lo digo, a veces es como hacer el puente entre las personas que trabajan o trabajamos en esto y las necesidades. Ok, perfecto. Sé que hay personas que en el PILAB tienen buena experiencia en la parte de imágenes también. Yo soy un poco más de la parte de audio, pero es como hacer las conexiones, los puentes. Sí, Francisco sí les tiene dos consultas. Tal vez don Hansel nos ayuda con el audio que estamos escuchando y don Fran nos ayuda con las preguntas. Perfecto, muchas gracias. Marvin, muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias. Yo tenía unas preguntas tal vez más filosóficas, que yo sé que no es el aspecto que leíste la charla. Me gustaría saber, tal vez con ese slide que pusiste para Recognition, Machine Learning, Inteligencia Artificial, digamos, ¿cuál es la relación entre aprendizaje máquina, reconocimiento de patrones y la que hay entre inteligencia artificial y sistemas inteligentes? Esa por un lado. Y la segunda, bueno, te la digo ahora. Entre reconocimiento de patrones y aprendizaje máquina. Sí. Estas aquí. Bueno, por ejemplo, los algoritmos de clasificación, uno normalmente los encuentra como parte de aprendizaje de máquina y de reconocimiento de patrones. Cosas como como reconocer sonidos, distinguir entre sonidos, distinguir entre imágenes, distinguir entre situaciones. Esos son problemas que están aquí en esta intersección, que yo identifico esa clase de problemas, por ejemplo. Hay otros que no están tanto ahí, ¿verdad? Como la parte, por ejemplo, más
estas redes neuronales que uno dice como que, uy, es que estamos dejando un poco ahí estamos haciendo un poco una caja negra y estamos confiando en que esa red neuronal enorme nos resuelva. Eso es algo que tal vez no se siente muy cómodo de reconocimiento de patrones y sí es, digamos, el área típica de aprendizaje de máquina. ¿Y cuál otra me dijiste, perdón? Y la otra es, ¿qué opinas del concepto de inteligencia aumentada en lugar de necesariamente inteligencia artificial? Sí, a mí me gusta hablar de inteligencia aumentada, que por cierto, estamos hablando de lo mismo de aquí, solamente que le estamos cambiando un poquito el nombre, porque tal vez esta cosa de inteligencia artificial genere como ese recelo de que decir como que no, pero es que las máquinas están siendo muy inteligentes y pueden ser una amenaza para nosotros. En cambio, si hablamos de inteligencia aumentada, es decir, no, son nuestras capacidades y nuestro conocimiento programado en una computadora y con eso estamos logrando más cosas. Pero yo pienso que si lo mostramos así, digamos como que sacamos un poco todos esos conceptos negativos que a veces son simplemente mitos, de toda esa parte como negativa de que las cosas se vuelven contra nosotros. No, somos nosotros mismos y estamos construyendo una máquina que nos ayuda a resolver tareas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya para finalizar esta respuesta, hay una pregunta. Decir, dice, ¿qué están haciendo? De darle a las personas preguntas, ¿cómo van a hacer para saber qué es lo que la persona quiere decir? Perdón, es que se metió como un ruido en el micrófono. Dice, con el proyecto que están haciendo de darle voz a personas discapacitadas, ¿cómo van a hacer para saber qué es lo que la persona quiere decir? Interesantísima pregunta también. La agradezco mucho, porque algo que yo he aprendido tratando con profesionales del área de discapacidad es que cada persona usuaria va a ser diferente. Hay personas, por ejemplo, que tal vez podrían comunicarse escribiendo en un teclado. Hay personas que podrían comunicarse tal vez no tienen la capacidad, la movilidad para escribir en un teclado. Tal vez necesiten, por ejemplo, que les pongamos al frente una pantalla donde haya opciones y tal vez haya que hacer un sistema de rastreo, lo que se llama rastreo ocular, que es saber que con una cámara frontal como la que yo estoy usando aquí, que se vea la posición de los ojos y se vea la parte de la pantalla que está viendo y tal vez donde vea, o sea, que vea dónde está el mensaje que quiere transmitir. Esa sería una manera de hacerla, pero depende del usuario. Puede haber otros usuarios que tal vez puedan expresarse, pero de una forma que no se entienda tan claro por la mayoría de personas que no estén en su entorno cercano. Tal vez la opción sería que puedan emitir ciertos sonidos y con la computadora se puedan transcribir y lo podamos hacer sonar de forma que más personas lo puedan entender. Entonces, cada usuario sería diferente y eso es parte de los retos tan enormes que esto representa. Definitivamente habría que ver con el usuario, habría que ver inclusive con la familia del usuario, porque ya resolver un problema como eso de la vida real no involucra solamente el problema tecnológico, que como ven tenemos opciones, pero ya tiene mucho que ver con la persona en particular, con su entorno, su realidad, su familia, etc. Por eso, como les digo, somos grupos interdisciplinarios que estamos tratando de trabajar con estas cosas. Perfecto, gracias. Y la última pregunta dice Nelson Umaña, que en Costa Rica hay laboratorios de redes neuronales. No sé si tiene esa información. Laboratorios de redes neuronales. Ajá. Bueno, lo que yo conozco son grupos, o así somos grupos que las utilizamos para diferentes fines. Porque en realidad en esta área lo que tratamos es como de no casarnos, digámoslo así, con un tipo en particular de algoritmos. Redes neuronales son una de las posibilidades que tenemos para trabajar y para resolver problemas. En la Escuela de Ingeniería Eléctrica, en el PRIS Lab, un grupo las utilizamos. Yo sé que en la Escuela de Computación Informática también, en las otras universidades públicas, hay diferentes grupos que trabajamos con ellas, que digamos nos interesan porque son eso que llamamos el estado del arte para resolver problemas. Entonces nos toca conocerlas, pero no significa que todo lo que hagamos tiene que ver con ellas. Pero bueno, la primera recomendación sería, si gustas acerca
por ejemplo, al PRISLab y ahí podemos conversar y ver las cosas que estamos haciendo con ellas. No solo con ellas, sino con otras cosas, porque eso es una tentación que a veces caen tal vez ciertos grupos o ciertas investigadoras de decir, bueno, aquí todo lo hacemos con este tipo de algoritmo. Yo creo que es mejor como tener una especie de caja de herramientas de posibilidades dependiendo del problema, dependiendo del área, lo que se quiere resolver. Así vamos con una u otras, o hacemos comparaciones entre varios a ver cuál nos sirve. Eso es, digamos, parte de la naturaleza de las actividades de investigación. Listo, Marvin. Bueno, hay una consulta aquí de un muchacho de un grupo de estudio que él tiene, pero de Jesús Jiménez. Pero le voy a hacer la consulta, ya es algo específico, entonces eso se lo paso por correo y le damos respuesta al muchacho. De acuerdo. Sí, agradecerle, Marvin, el tiempo. Es súper interesante la explicación. Para por lo menos mi persona, que tengo muy poco conocimiento del área, no sabíamos que estamos tan cerca de eso, ¿verdad? Como creeríamos. Agradecer a todos los que participamos. Tuvimos más de 100 personas conectadas, toda la transmisión, tanto en Zoom como en Facebook. Recordarles que la grabación del video va a quedar en el perfil de Facebook del programa. Y nuevamente invitarlos a que sigan nuestras redes para que participen en los cursos que ofrecemos. No sé, Marvin, ¿usted algún comentario final que tenga? Y si no, mi parte. Pues no, igual agradecer a todas las personas que participaron, que tuvieron el interés. Yo encantado de compartir estas ideas con ustedes. Ojalá tengamos otros espacios también para seguir comentando. Esto es parte del quehacer que hacemos en la Universidad de Costa Rica, y algo en lo particular que a mí me enorgullece es que trabajamos con esto en los 3 ejes sustantivos de la universidad. Hacemos investigación en esta línea, hacemos docencia, por ejemplo, en este espacio, y cursos que esperamos abrir a partir de ahora. Y muy importante, estamos conectados con la parte de acción social para llevar esto a una realidad, a impactar positivamente a la sociedad costarricense. Entonces, de esa manera nos movemos y un eje alimenta al otro, y hacemos ese como círculo virtuoso para seguir avanzando y tratando de mejorar la situación del país. Claro, y estas actividades sin ustedes no podríamos hacerlo, ¿verdad? Todos los webinars y todas las capacitaciones que se dan por el proyecto son gracias al apoyo que tenemos de los profesores tan capacitados, como el ejemplo que tenemos, el ingeniero que tuvimos hoy dándonos la charla, y todos los que nos dan los cursos. Gracias, Marvin, gracias a todos los que se conectaron, y recordarles que el video queda a disposición de todos. Y cualquier consulta estamos para servirles. Sí, muchas gracias y hasta la próxima.